Sobreviviste de una caída de 45 metros. Así es. Yo no recuerdo nada que yo realmente sea consciente de que yo viví eso o de que yo fui eso. No. Descubrir mi diario y leer todo esto, yo tenía depresión, ansiedad, intentos de... Pues leo y digo, ¿quién es esa persona? Hoy que leo todo eso, digo, pobrecita. O sea, porque incluso no hablo de la Carla de antes como yo, o sea, hablo como una persona más. Pobrecita de ella, porque ella es otra, o sea, una persona que ha sufrido esto y aquello, pero yo no. Ha sido todo un tema complejo, mi memoria. Mi mamá entró como de, hola, mi niña o hija, o sea, te está hablando de mi niña o mi hija, pues supones que es tu mamá. O sea, bueno, yo lo supuse, pero no porque realmente lo supiera, o sea, pues ha de ser mi mamá. ¿Será que sí realmente es mi familia? Muchos mensajes de ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Quién es este? ¿Y quién es aquel? ¿Y quién es este? Hasta la fecha sigo teniendo mucha frustración por no saber muchas cosas que ya sabía en el pasado. Es que ¿por qué no las sé? O sea, ¿por qué no las recuerdo? O sea, ¿por qué no? Después de esta búsqueda de entender qué es hija, qué es mamá, qué es amor, qué es tristeza, qué es felicidad, qué es enojo, mi mamá se sentaba y me empezaba a limpiar el pie. Yo decía, eso es un acto de amor. Si mi mami está haciendo eso, es porque ella me ama. Eso fue desarrollando en mí pues yo amo a mi mamá. Hola. Hola. Carla, por aquí han pasado muchos milagros, muchos de verdad, pero eres por mucho el más grande de todos. De todos. O sea, sobreviviste de una caída de 45 metros. Así es. Te daban el 1% de probabilidad de vivir. Y aquí estás. Y aquí estoy. Tu historia de vida tiene un parteaguas gigantesco que es este accidente. Pero no nada más por el accidente en sí mismo, sino porque no recuerdas absolutamente nada de tu vida desde que naciste hasta el día del accidente y todavía después del accidente no recuerdas nada, ¿verdad? Nada. No, yo no recuerdo nada. Yo las únicas cosas que conozco son por mi mamá, por personas cercanas a mi círculo, que me han dado información, que me han enseñado fotos, que me han enseñado videos, pero que yo realmente sea consciente de que yo viví eso o de que yo fui eso, no lo soy. Ahorita vamos a esa parte porque debe haber alguna, no recuerdo, pero sensación de ver quién eras y cómo actuabas antes del accidente y no reconocer ni siquiera quién es esa persona, ¿no? Sí, no, por supuesto, lo platicó mi mamá, tuve temas complicados de ansiedad, de depresión, de bulimia, de un intento de... fueron muchas situaciones a mi alrededor que hoy en día que yo las veo y yo las leo porque yo tengo un diario. Tengo un diario de que más o menos empecé a escribir a los 17 años, que fue justamente después de mi intento de suicidio. En ese diario yo pues describo todas las situaciones de tristeza que vivía, de las situaciones que vivía personalmente, con amigos, con familia, con mi mamá, con mi papá, con mi hermano, todas las situaciones que sentía, todas estas situaciones de que me sentía mal, de que me sentía insuficiente, poco perfecta, todas esas situaciones que pues leo y digo, ¿quién es esa persona? De todos esos escritos que tienes, que deberías de considerar escribirlos como convertirlos en un libro, ¿no? De todo eso, ¿qué nos puedes compartir? Pues lo más principal es que a mis 14 años iba a cumplir, de mis 14 a mis 15 años, yo empiezo a desarrollar la bulimia por unos comentarios
de mi familia paterna sobre mi peso. Eso mismo yo lo veo como un comentario que lo tomo a mal, en el sentido de que por eso mismo desarrolló la bulimia, porque yo quería bajar de peso rapidísimo para tener un buen peso en mis 15 años y no verme mal. Entonces, eso va desencadenando mi depresión, mi ansiedad. De mis 14 a mis 17 años, antes de mi intento de suicidio, fue a los 17 años, yo presento esta, esta carencia de felicidad. Yo no me sentía suficiente para nada ni para nadie. Yo ya tenía problemas con mi mamá, con mi hermano, con mi papá. Incluso también tuve mucho problema en encontrar un novio, en mantener una buena relación, porque yo también traía estos temas de abandono. Entonces, pues todo eso se va acumulando y a mis 17 años tengo un segundo intento de, porque el primero fue corto, al parecer, y el segundo fue pastillas. Y en ese momento yo llego al hospital y me parece que me dicen que pues ya estoy mal, o sea que estoy muy mal, y me mandan con psiquiatría y con psicología. Me medican, tomaba clonazepam y fluoxetina, y pasa todo ese lapso con mi mamá, pero ya a mis 18 años decido irme de la casa, decirle, no sabes qué, ahí te ves, y me voy a vivir con una familia paterna, que son mis primos del lado de mi papá, que son sus sobrinos. Aparentemente yo mejoro emocionalmente, pero a los 6 meses de yo vivir con esos primos, yo me voy a una fiesta con esa familia, pero en esa fiesta iba también mi hermano, y en esa fiesta ellos presentan problemas, conflictos. Entonces, la manera de desquitarse de mis primos fue corriéndome de su casa. Entonces me corren, y eso mismo ocasiona que yo me vaya a vivir con mi hermano y con su pareja y su hija, porque mi hermano ya tiene una hija. Entonces yo me voy a vivir con ellos, encuentro un trabajo de cajera, pero en todo ese proceso y en todo ese lapso de tiempo, pues la relación de mi hermano con su pareja era una relación muy tóxica, era una relación muy problemática. Entonces eso mismo desarrolló problemas entre mi hermano y yo, y llegó al grado de que mi hermano me golpeó. Y pues eso desencadena otro desbalance en mis emociones y en mi persona, y yo decido irme a vivir sola. Entonces decido quedarme un tiempo con ellos en lo que yo encontraba un lugar, y al parecer ya había encontrado un lugar, ya tenía el plan de la mudanza, del depósito, o sea, ya había todos los planes, pero pasa mi accidente y todos esos planes se borran. Todo esto lo sabes por tu diario, Sí, no porque lo recuerdes. no. Todo esto lo sé por todo lo que escribía. En tu diario dice algo del chico con el que estabas discutiendo. No, ¿Nada? no, es que el diario, la última vez que yo escribí en ese diario, al parecer, fue un miércoles, no me acuerdo la fecha. Lo busqué, por eso sé que es un miércoles. Y yo tengo el accidente un lunes en la madrugada. O sea, entonces muy probablemente no era alguien que estuviera en tu vida. Pues no lo sé. No, porque bueno, te digo que en el diario, pues escribía más que nada esas situaciones, y pues por eso sé algunas cosas personales que ni mi mamá ni conocidos me platicaron. O sea, que yo solita escribí, aunque las leo, digo, pues quién sabe si era verdad. La verdad, o sea, hoy dudo de hasta lo que escribí. ¿Por qué? Pues porque yo también
al descubrir este diario, porque no fue inmediatamente que yo, después de mi accidente, fue como de, yo tengo este diario y no sé, o sea, me entra esta como de, ¿y si alguien lo vio? ¿Y si alguien lo manipuló? ¿Y si no escribí lo que era, lo que estaba pasando realmente? O no sé, o sea, yo misma me cuestiono de si yo lo escribí o no sé, o sea, entra como mucha duda dentro de mí como de, ¿será que sí? Pero luego digo, no, bueno, es que las cosas que me cuenta mi mamá y me cuentan los demás, pues sí coinciden con lo que yo he llegado a escribir, pero ¿qué pasa? O sea, yo solita me... Sí, te haces todo el maneje. Pero a ver, Carla, tú tienes, en este plano existencial tienes 21 años, ¿no? Sí. ¿Cuándo cumples 22? El 8 de junio. Ok. ¿Sí? Pero tus recuerdos empiezan de hace, no sé, año y medio aproximadamente. Efectivamente. Para ti llevas en esta tierra año y medio más o menos. Sí. Es que eso es tan impresionante, de verdad. Sí, para mí, pues, ha sido todo un tema complejo, mi memoria, porque cosas como tan sencillas como comer, no los podía hacer. Entonces, pero a ver, vayámonos al inicio. ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes? Me puedo imaginar que el primer recuerdo que tienes fue de algo en el hospital. sí. ¿Cuál es ese primer recuerdo? Pues lo tengo borroso porque mi memoria no estaba al 100% ahí tampoco, por eso está como entre que sí, entre que no. Pero el primer recuerdo así más presente es un recuerdo que tengo de mi papá. Que estaba yo en la cama mirando hacia arriba y mi papá me hablaba y me decía algo así como de, estoy aquí, hija. Y yo me quedaba así como de, o sea, ¿qué? ¿Quién me habla? O sea, ¿quién es ese señor? O sea, no, o sea, y fue muy complicado para mí el vivir porque estuve muchos meses en el hospital, el vivir en el hospital y el ver a personas entrar, en este caso mi mamá y mi papá, y me dijeran, no, pues, todo va, así están las cosas, va así, y acá, y acá, y allá. O sea, por eso tuvieron que presentar, o sea, en algún momento, o sea, debe haber algún antecedente en el que es como, ok, oficialmente Carla tiene amnesia o no sé clínicamente cómo se le llame, médicamente cuál es el término. Pues tengo entendido que al principio para nadie ni para mí era como, ¿quién es esto? O sea, te pasó esto, por eso no recuerdas. O sea, no fue como de, su hija tiene amnesia, no recuerda. O sea, fue como un... Con el tiempo lo fueron descubriendo. Ajá. Oye, y entonces, ¿recuerdas el momento en el que conociste a tus papás, a tu hermano y a más personas? En el hospital únicamente conocí a mi mamá y a mi papá, porque fueron los únicos que estuvieron presentes y que me fueron a visitar, porque mi hermano nunca quiso ir a visitarme al hospital. ¿Por qué? ¿Tenía miedo? Pues no lo sé, él dice que nunca le han gustado los hospitales, entonces que por eso nunca fue a visitarme. Pero no sabría su historia o la razón del por qué realmente no fue a visitarme, porque incluso en una ocasión, eso sí recuerdo ya, que ya estaba un poco más lúcida, mi mamá le pidió que fuera a cuidarme porque mi mamá tenía que ir a bañarse, porque mi mamá se la vivía conmigo 24/7 en el hospital, ella no se despegaba de ahí y incluso se llegó a bañar ahí en el hospital en la madrugada cuando no había visita de doctores o de enfermeros tan seguido, porque hay 3 turnos en el hospital, los de la mañana, los de la tarde y los de la noche. Los de la mañana van de las 7 de la mañana a las 2 de la tarde, los de la tarde del 2 a 7 de la noche, bueno, a 8, y los de la noche de 8 a 8. Ajá. Entonces mi mamá se bañaba en el turno de la noche, que ahí casi no están presentes, pues porque todos los pacientes están durmiendo prácticamente.
Entonces, pues en ese se bañaba cuando podía. Haz de cuenta que en el hospital hay cubículos. Hay un cubículo de hombres, de mujeres y así. En cada cubículo hay 4 camas. En una cama aquí, otra cama acá, otra cama aquí y otra cama acá. Y entre esas 4 camas hay un baño aquí, un baño completo, porque ahí mismo entran los pacientes a bañarse. En ese baño entraba mi mamá a bañarse. Y en una de esas ocasiones mi mamá tenía que ir por ropa a la casa para pues seguir en esto de 24/7 y le pidió el favor a mi hermano, pero pues él dijo que no. Entonces pues él nunca estuvo presente y a los primeros y a los únicos que conozco en este contexto del hospital es a mi mamá y a mi papá. Bueno, de entrada, ¿recuerdas cómo fue de plano conocer a tu mamá? ¿Recuerdas ese momento? Sí, fue muy extraño porque mi mamá entró como de hola hija o hola mi niña o algo así y me da un beso en la frente o en el cachete, no recuerdo. No, en la frente, me besa. Y yo de, hola, hola, hola. Creo que no le dije ni ma o mamá. Pero ya conforme, o sea, dejé que ella hablara, que me explicara, que me dijera así de, no, pues fui a la casa y hice esto y aquello y ya te traje tus guantes o cosas así. Y ya fue como de, bueno, o sea, en mi mente fue como de, bueno, no creo que una desconocida venga y te diga todo esto y no sea tu mamá, o sea, si, o sea, te está hablando de mi niña o mi hija, pues supones que es tu mamá. O sea, bueno, yo lo supuse, pero no porque realmente lo supiera, o sea, en mi mente no era como de, o sea, no pensé como de, podría ser tu madrastra, podría ser tu tía, podría ser tu hermana o no. Fue como de, pues es que me habla mucho de que la casa y de que mi niña o hija, pues ha de ser mi mamá. Entonces, pues fue como de, ok. Y ya conforme fue el tiempo, pues fui relacionando, ok, mi papá y mi mamá. Pero ya, o sea, incluso, o sea, no sé si fue mi inconsciente o de que mi mente ya estaba a cierto grado mmm, maduro, o ya no era como el de un bebé, ya comprendía que había una fricción entre ellos dos. O sea, yo no sabía ciencia cierta qué había pasado o si ya se habían divorciado, o si seguían juntos, o si habían tenido en ese momento una pelea, pero yo notaba la fricción cuando cambiaban los turnos. Que era como de, no, pues aquí están las cosas, o no, Vanessa, o no, José, o así. O sea, no se decían amor, entonces en mi cabeza era como de, estarán enojados, o será que no, o será, o no sé. O sea, eran muchas cosas en mi cabeza, muchas confusiones, y era como de, bueno, no pasa nada. Por algo estoy aquí. O sea, yo todavía en mi mente era como de, pues por algo, o sea, tal vez eh, me caí o tuve un accidente pequeño de que me caí de la cama o algo así. O sea, yo tampoco en mi cabeza, yo tampoco medía la gravedad de mis fracturas o de todos mis temas físicos, porque pues para mí era como de, pues no puedo pararme porque pues me lastimé, o sea, pero no dimensionaba te fracturaste cráneo, te fracturaste el brazo, las 2 piernas, el pulmón, por eso tal vez no puedes caminar, o sea, nunca fue como que en mi mente dijera, no, pues sí, es por esto, o sea, no fue como de, pues algo normal, o sea. O sea, podemos, bueno, intuyo o deduzco más bien que incluso te lo tomabas a la ligera. Ajá, sí, sí, para mí, porque escuchaba las otras conversaciones, porque al principio igual era como de, pues, es que, ¿qué? O sea, ¿qué pasa para estar en este lugar? O sea, ¿qué te pasa para estar en este lugar con 4 personas más? Y entonces yo empezaba a escuchar lo que decía mi mamá, de que mis piecitos, de que el brazo, de que no lo moviera tanto porque traía una férula, o de que no tuviera el cuidado por mis piernitas o así, y que me sobaba los pies y así. Y yo escuchaba a las demás personas de decir, no, pues es que te van a operar del brazo, no, pues. Y entonces yo deducí que también tuve una caída, que por eso pues tenía lastimado el bracito o me había pues lastimado cayéndome de unas escaleras. De hecho,
Hay una historia que es la primera que más recuerdo, que es una señora que se fractura el brazo y se fractura una pierna por, creo que una caída en el baño. Entonces yo dije, pues seguramente yo también tuve eso. O sea, pero no porque yo realmente dijera, yo sé que estoy en un hospital, yo sé que me lastimé a esta gravedad, yo sé esto, o sea, no, fue como de, pues voy relacionando y pues tal vez me pasó lo mismo que a esa señora. O sea, Entonces, todo era en tu cabeza, era estar deduciendo, sí, pero a la Sí. ligera. sí, y sin saber la gravedad. ¿Y en algún momento le dijiste a tu mamá o a tu papá, oye, pues no sé quién eres? No, porque yo decía, bueno, es que si les pregunto eso y pasa algo, o sea, en mi mente decía pasa algo, pero no sabía cómo decir o sea, no sabía cómo expresar el enojo, la tristeza, la felicidad, o sea, no sabía cómo expresar esa emoción. O sea, era como de pasa algo, pues es que puede pasar algo, ¿no? Entonces, pues conforme fue el trayecto del tiempo, el trayecto de mi estancia en el hospital, fue o sea, fue como deduciendo muchas cosas. Y hubo un lapso en el que me dan de alta, pero me dan de alta con infección. Entonces yo llego a la casa de mi mamá. Antes de que te amputaran la pierna. Sí, antes de que me amputaran la pierna. Y entonces dicha infección era en la pierna. Sí, Okay. sí, porque yo me internan como 5 veces desde mi accidente para acá. 5 veces me han internado más o menos. Y en el primer internamiento me dan de alta, pero me dan de alta con la pierna necrosada. ¿Cómo es posible que te hayan dado de alta con la pierna necrosada? Pues dijeron que pues ya estaba bien y que pues ya me iba. Pero me dan de alta con una infección y llego a la casa de mi mamá y obviamente pues empiezo a ver fotos porque tenía mi mamá una foto de mis 15 años, grande, grandísima, de mía, o sea, en mi vestido y una corona y yo dije, pues sí pertenezco a esta familia. Y pues muchas personas vinieron y yo me acuerdo que era como de, no, pues, hola, no, pues, Es así de mucho gusto. ajá, es tu prima, es tu tía Susana, es tu tía Alejandra, ta. No, pues sí, ¿cómo estás? No, pues estoy bien, estoy, pues, pues cansada, estoy adolorida, estoy así, pero nunca fue como de, ¿será que sí realmente es mi familia? O sea, de hecho hasta, Como si estuvieras disociada. ajá, sí, me pasaba mucho, me disociaba cañón de muchas situaciones. Era como, me estaban hablando y era como de, sí, pero yo en mi mente estaba, sí, y, ¿y sí será? ¿Y dónde estoy? ¿Y conozco? O sea, yo misma me disociaba. O sea, la persona hablándote y tú, Ajá, ¿sí será que es mi tía? ¿Sí será que es mi ajá, prima? exacto. Y era como de, Pero entendías el concepto de tía, de prima. no, pues en ese, o sea, era como de, pues, órale, pues, o sea, no entendía como los conceptos. Ya después de que, porque para esto me dan de alta, pero la infección se presenta y ya me habían puesto una placa en el brazo y me empieza a salir un líquido naranja. Y entonces es cuando, no, pues vámonos de regreso. Y nos regresamos al hospital. Pero ya en el hospital, como al mes de estar internada, me regresan mi celular. Sí, porque no me querían dar mi celular. No, no me querían que tuviera el contacto. ¿Quién tenía tu celular? En ese momento lo tenía mi papá. Y te hago una pregunta, Carla. ¿En tu celular hay evidencia de algo de que estuvieras con alguien ese día? No, no, no hay nada. De hecho, en mi celular, cuando abrí mi celular por primera vez, pues me lo da mi papá. Y o creo que me lo da mi mamá, no recuerdo, pero creo que me lo da mi papá. Y ya me lo desactiva y empiezo a checar mis cosas. Y y pues yo creo que siempre, o bueno, desde mi accidente para acá, que es
Yo que siempre que diga siempre es de mi accidente en adelante. Ese es mi siempre para mí. Pero siempre he sido como muy de, a ver, ¿qué será esto? O sea, Curiosa. muy curiosa, ajá, por conocer todo, cómo funciona y así. Porque todo lo estás descubriendo. Sí, entonces siempre soy muy curiosa. Entonces me metía a la aplicación que decía Safari y que decía buscador. Y yo le ponía buscador. Y yo, hospital, porque ya en ese momento ya comprendía que estaba en un hospital. Entonces, hospital, no, pues es donde tal. O sea, no entendías el concepto de hospital. Sí, no. Y entonces buscaba, y así estuve buscando muchos conceptos, mucho tiempo. De un ejemplo de hija. ¿Qué es hija? Ah, no, pues es la persona que es que nace de la mamá y así. O ¿qué es hermano? No, pues es la persona que nace de tu misma mamá y así. Y entonces es como de, ok. Y así iba buscando. El celular me ayudó mucho fue mi herramienta principal para entender muchos conceptos que en ese momento no entendía. Y también me metí a un ejemplo a mis fotos. No, en las fotos que me veía yo con el cabello un poquito como de niño, un poquito más largo. Y yo decía, órale, porque yo en ese momento estaba rapada, porque para la cirugía de cráneo que tuve, me tuvieron que rapar. Entonces yo en ese momento estaba rapada y yo cuando veía las fotos decía, ok. Y veía personas y decía, ¿quién será esta persona? Y aparecía y eran amigos. Entonces, pues ya. Y me metí un ejemplo a Messenger. Y muchos mensajes de ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Y así, y fue como de ¿quién es este? ¿Y quién es aquel? ¿Y quién es este? ¿Y qué? ¿Les preguntabas quién eres? Sí. ¿Y qué te respondían? No, pues soy tal o así. Y ya muchos me preguntaban que cómo seguía y fue como de no, pues ando bien, o sea, aquí ando bien, no se preocupen. O sea, porque me preguntaban mucho de ¿cómo estás? O así, y yo pues para no responderle a cada uno porque no sabía quién era como de no, pues aquí estoy bien, no se preocupen. Y entonces también en esas búsquedas también me metí al banco. Como eso te reconoce la cara, pues me metí y ya me metí al banco y ya veía que debía dinero y era como de, o sea, todavía no entendía cosa. Cuando un ejemplo entré a una tarjeta de crédito, decía 22,000 pesos y yo, o sea, ¿qué tengo yo? ¿O cómo? Y entonces ya me metí a buscar de qué pasa si dice esto y esto y esto del banco. No, pues es que significa que debes tanto. Y yo, órale, pero ¿cómo? Y entonces en todas esas búsquedas, pues en uno de esos momentos de mi curiosidad, pues me doy cuenta que me sacaron dinero cuando yo estaba en mi accidente. O sea, pasa mi accidente y me sacan dinero. Pero, o sea, yo no lo saqué. ¿Quién lo sacó? Pues al parecer un personaje muy cercano a mí, mi hermano. Sí, porque para esto yo le dejo contraseñas y todo el acceso a Carlos en un iPad. Entonces, cuando pasa mi accidente y como dicen que tengo el 1% de sobrevivir, casi nada, para todos, pues ya se va a morir, pues mi hermana dispone de ese dinero y pues me deja la deuda. Y yo en ese momento era como de, es que dice eso en mi cuenta y dice que yo debo, pero yo no lo he agarrado. Y entonces era como mucho de, pues, ¿qué onda? ¿Qué hago? O sea, ¿qué pasa? O sea, mi mente estaba muy bombardeada de muchas cosas porque eran mensajes por allá, fotos, eran videos, eran cuentas, eran que te están mandando y mandando mensajes y era como, es que no te conozco y esto y aquello y era como mucho en mi mente. Entonces, en la primera ocasión que me dan el celular, sí fue como espérate, mi mente está procesando todo de qué está pasando, no estoy procesando, espérense, o sea. Eso estabas sobreestimulada, pero al 1000. Sí, y era como de, bueno, y ya las fotos, pues me iba hasta abajo de las fotos para ver desde el principio a ver si tenía fotos
y ya, ahí aparecía mi mamá o mi hermano o así, pero nunca aparecía mi papá. Entonces para mí era como de, y entonces para mí, entonces no será mi papá, o ¿por qué no está mi papá? Y, o sea, muchas situaciones así. Y entonces, cuando empiezo a preguntarle a los conocidos, pues unos conocidos me dicen, no, pues es que no lo sé. Pero hay otros conocidos que dicen, no, sí, pasó esto, o pues es que estás con tu papá o con tu mamá y cómo vas con tu papá. Y era como de, entonces sí es mi papá. O sea, me lo decían sin yo preguntar, era como de, ¿cómo vas con tu papá? Entonces sí es mi papá. O ¿cómo vas con tu mamá? Entonces sí es mi mamá. O sea, me confirmaban algo que yo no preguntaba, pero que sí quería saber. ¿Y por qué no lo preguntabas? Porque me daba como ¿Pena? pena, como miedo el de decir, pues es que cómo no lo vas a saber, es que no lo sé, es que no sé, o sea, hasta la fecha sigo teniendo mucha frustración por no saber muchas cosas que ya sabía en el pasado, porque es como de, es que ¿por qué no las sé? O sea, ¿por qué no las recuerdo? O sea, ¿por qué no? Y incluso hasta hablando con un psicólogo era como, es que me frustra no acordarme. Y ya me ha dicho que pues de cierto modo, pues sí es frustrante, pero de otro modo, qué bueno que no me acuerde, porque así olvido el pesar, la tristeza, el enojo que en ese momento sentía o cosas así. Y entonces, pues sí ha sido como muy, muy complejo y los primeros meses después de mi accidente fueron de mucha búsqueda y de mucho aprendizaje para mí y de mucho encontrarme, descubrirme. Sí. Oye, Carla, ahorita regresamos como a la parte cognitiva, ¿sabes? O sea, toda la parte neurológica. Pero ¿qué hay de la parte física? Porque tú y tu mamá cuentan la misma historia, pero pareciera que son dos historias distintas, ¿no? Porque pues cada quien estaba viviendo algo distinto. Sí. Tú desde el lado del paciente y tu mamá desde el lado de la cuidadora. Pero para tu mamá, el hecho de que te amputaran la pierna es un evento del que sigue sin recuperarse. Pero tú cuentas otra historia. Sí, no, es que para mí, como te lo acabo de mencionar, para mí mi siempre es de mi accidente en adelante. O sea, ese es mi siempre. Entonces, yo siempre he estado así, en una silla, sin caminar, sin brincar, sin moverme, sin ser independiente. Para mí siempre he sido así. Para mí no ha habido es que ya fuiste a la tienda sola, es que ya fuiste a correr sola, es que ya hiciste ejercicio sola, o ya hiciste el ejercicio tal, o esto, o sea, no. O sea, para mí ni siempre ha sido esto. Y para ti, como tú siempre es a raíz del accidente, ves que una pierna te causa dolor, te causa sufrimiento y ni siquiera te interesa salvarla. Porque lo que platicábamos antes, o sea, detrás de cámaras, era que incluso tú le tuviste que tener paciencia a tu mamá para que ella entendiera que te iban a amputar la pierna, pero tú querías que te la amputaran. Sí, sí, después de estuve internada primero 3 meses, después estuve internada como 3 días por el brazo, después estuve internada 2 días por la pierna y me vuelven a ingresar en septiembre más o menos para hacerme un procedimiento que se llama Maskelet. Este procedimiento se da en 2 fases. La primera fase es en la que te colocan cemento en la pierna, porque yo en esta pierna, en el accidente que tuve, perdí 10 centímetros de hueso. Entonces yo al tener esa falta de hueso, me tenían que hacer algún procedimiento para recuperar ese hueso. El Maskelet, la primera fase, habla sobre colocar cemento en el área donde falta hueso para que ese cemento
bueno, se le llama así, pero obviamente Cemento quirúrgico. Tiene otra fórmula para que ese cemento cree como membranas o como conexiones entre esta mitad del hueso y esta otra mitad. O sea, entre esta y esta pusieron el cemento para que ese cemento formara unas membranas. Y esa es la primera fase. Y la segunda fase es quitar ese cemento, y como ya están esas membranas, ya te pueden quitar hueso de la cadera y reinjertarlo en ese pedazo de hueso que te falta. Entonces yo ingreso para la primera fase y me ponen el cemento y toda la cosa, pero la pierna, ya desde antes de que me hicieran el masquelete, ya se veía mal. Ya, o sea, la podía mover, sí la podía mover, pero ya era pues algo como, ya se veía rojo, hinchado, siempre estaba rojo, hinchado, caliente, o sea, nunca estuvo como una pierna normal, nunca. Entonces me hacen la primera fase y dicen, en 6 semanas te vemos para la segunda fase. Y yo, ok, está bien. Pasan las 6 semanas, el doctor retira el cemento para ver las membranas, pero no se formó nada. Y no se había formado nada porque tenía una infección. Y tenía osteomielitis. Ya en ese momento estaban hablando de que ya tenía osteomielitis crónica. Entonces el doctor dice, hay una opción. Te podemos hacer lavados quirúrgicos 2 veces a la semana para retirar la infección y ponerte un antibiótico de espectro alto para que se erradique la infección y te podamos hacer nuevamente el masquelete o amputar. Desde diciembre del 2024 se ha hablado sobre la amputación. En ese diciembre yo digo, sí, ampute. Pero mi mamá, no hay que intentarlo. Es que si no, todo sería en vano, entiendo. O sea, mi mamá hablaba desde su frustración de que ella quería intentar algo más. Pero yo hablaba desde es que ya, quítamelo. O sea, si es algo inservible a mi cuerpo, que no me funciona, esto no funciona. O sea, Pero lo veías desde un lado absolutamente pragmático. O sea, para ti eso ni emoción tenía involucrada. No, para mí era algo que no funcionaba. Pues ya, quítamelo. O sea, no es como de, ay, mi piernita, es que yo estuve con años con ella, ¿no? O sea, era como, o sea, la acabo de conocer, ya quítamela, si esto es lo que me estorba. O sea, si yo nací con esta pierna inservible, pues quítamela. O sea, yo no quiero crecer con esta pierna inservible. O sea, para mí no tenía ni ese apego emocional. O sea, para mí fue como algo, pues quítamela, pero también entendía a mi mamá de decir, es que no puede ser, que de esto y que aquello. Entonces fui muy comprensiva con ella y dije, pues, lo puedo intentar. A ver, ahí va una pregunta, porque bueno, entonces ahorita ya cubrimos la pierna. Creo que está de más platicar cuando te la amputaron porque fuiste feliz. Sí. Esta pregunta está loquísima porque nunca en la vida me hubiera imaginado hacer esta pregunta a nadie. Tú conociste a tu mamá y a tu papá hace 1 año y medio. Sí. ¿No? Y por cómo te expresas de tu mamá y cómo te has estado expresando desde hace rato detrás de cámaras y todo, que tu mamá es tu pilar, que casi que sin ella no eres nada. O sea, tú misma lo dices así. Sí. ¿Recuerdas en qué momento empezaste a sentir amor por tu mamá? Porque si tú la ves y no sabes ni quién es, pero intuyes y deduces, pues yo creo que ha de ser mi mamá. Y tengo que entender el concepto de mamá e hija. Entonces pues no había sentimientos. ¿En qué momento empezaron a crecer los sentimientos por tu mamá? Yo creo que después de esta búsqueda de entender qué es hija, qué es mamá, qué es amor, qué es tristeza, qué es felicidad, qué es enojo, después de todas esas búsquedas, que es amigo y todo, fue como de, pues, un ejemplo en el amor que están los actos de servicio. Pues mi mamá se sentaba en un banconcito y me empezaba a limpiar el pie. Así, porque lo tenía muy calloso por todas las cirugías, por todo el yodo que te ponen. Lo tenía muy calloso, entonces tenía mucha callosidad. Entonces mi mamá se ponía a limpiar.
Y entonces yo decía, ese es un acto de amor. O sea, si mi mami está haciendo eso, es porque ella me ama. Entonces, eso fue desarrollando en mí pues yo amo a mi mamá. O sea, mi mamá es mi todo, porque mi mamá ha hecho eso y me ha limpiado de que he hecho del baño, me ha cambiado el pañal, me ha dado de comer, o sea, me ha bañado, todo. O sea, esos actos de servicio me los está haciendo, pues eso es amor. Entonces, pues yo también, pues yo, o sea, yo sin comprender al 100% lo que es el amor realmente, yo decía, pues yo también la amo. Y entonces yo creo que en el hospital fue como desarrollándose ese sentimiento y ese amor, pero ya en la casa fue como de, ¿qué quieres de comer? Ah, no, pues no sé, ¿qué me vas a hacer de comer? No, porque ni siquiera sabes qué te gusta. No, pues te voy a hacer una sopita. Ah, bueno, está bien. O te voy a hacer unos taquitos. Ah, sí, qué rico. O sea, ya los probaba y era como de, ah, sí, qué rico. Un ejemplo, la cebolla, que es algo que dice mi mamá que nunca me ha gustado desde bebé, es la cebolla. Y a la fecha tampoco, no me gusta la cebolla. A ninguna de las dos Carlas les gusta la cebolla. Exacto. Y entonces era como de, la probaba y era como, no, es que esto no me gusta. Pues tampoco te gustaba antes. Y yo, pues no lo sé, pero ahorita tampoco me gusta. Y entonces, pues todos esos actos de servicio de mi mamá fueron como desarrollando este sentimiento tan profundo y tan grande que siento por ella, porque, o sea, es mi todo. O sea, mi mamá es mi todo. O sea, yo sin mi mamá no podría vivir. O sea, o sea, sé que puedo vivir sin ella, pero no quiero vivir sin ella, porque yo amo a mi mamá es mi todo, es el amor de mi vida, es la mujer más fuerte, la mujer más hermosa, la mujer más perfecta del universo. O sea, mi mamá perfectamente es la mujer más bella para mí. O sea, Es que si tú naces y empiezas a entender conceptos que a tu edad ya eran básicos, o sea, un concepto muy fácil de entender, si le rascas a profundidad no es tan fácil, ¿no? Pero por encimita uno cree que entiende lo que es el amor. Y lees que son actos de servicio y ves que es un acto de servicio tras otro y estás recibiendo esas olas llenas, empapadas de amor y empezar a sentir como empiezas a querer a tu mamá, sí, que es algo que nadie recordamos. sí, no. Y es algo complejo porque no sé si mi inconsciente o si el mismo corazón o la mente sabía o quería, no sé, experimentar el amor, no sé, pero fue tan sencillo querer a mi mamá. O sea, mi mamá o sea, es la persona más fácil de amar. O sea, es un ser humano tan maravilloso y tan magnífico que de verdad yo decía, es que mi mamá es mi mamá. O sea, es que mi mamá, y para mí no hay mujer más perfecta que mi mamá. O sea, tu vida empezó hace año y medio y desde año y medio lo único que has recibido ha sido amor. Sí, sí. Obviamente con regaños y con sus malestares de mi mamá, pero pues también como tengo esa de descubrir y toda esa curiosidad, pues he leído mucho de psicología, he leído mucho de amor, mucho de relaciones, de familia, de hermanos, de novios, de amigos. O sea, he leído mucho, he leído mucho y me he pues empapado de muchas cosas y por eso sé hoy perfectamente que lo que mi mamá me ha dado es amor puro y es amor en todo su esplendor. Y por eso yo puedo decir que yo he experimentado no el amor por otra persona más que por mi mamá. Ok, entonces eso me lleva a preguntar por tus sentimientos hacia tu papá y hacia tu hermano. Porque la Carla de antes del accidente, tenía un dolor en el corazón muy profundo porque su padre la abandonó. Y ahora, la Carla de ahora conoce a su papá. Sí, sí, bueno, es que para mí siempre o sea, bueno,
siempre ha estado mi papá en este tiempo, y sí, yo considero que tenemos una relación compleja, y más por lo que te decía fuera de cámara, que la persona que daña a mi mamá, así me trate bien a mí, si ya trató mal a mi mamá, es una persona que no me agrada. O sea, si a mi mamá la estás tratando mal, ¿por qué me vas a tratar bien a mí? ¿Qué diferencia hay entre mi mamá y yo? Yo soy un brazo de mi mamá. ¿Por qué vas a tratar mal a mi mamá y me vas a tratar bien a mí? Si tratas mal a mi mamá, es lo mismo que tratarme mal a mí. Exacto. Entonces, tu papá te trata bien. Hablemos de ti. ¿A ti te trata bien? Pues, dentro de lo que cabe, yo creo que me trata como puede. No me trata bien, me trata como puede. Porque un ejemplo en el hospital era como de, él me venía a platicar sobre sus novias que se había conseguido en el hospital. Y era como de, no, pues es que me acabo de hablar con una del piso 2 que te quiere venir a visitar y quiere venir a verte y así. Yo como de, oh, ok. Y otra, no, pues es que fíjate que pasó esto con esta persona, pero no manches. Ah, ok. Y también era como de otro lado, aunque decía, bueno, tal vez es así porque es muy parlanchín, pero por el otro lado veía que le decía, oye papá, ¿me ayudas con esto? Ah, sí, voy. Y en el celular. De, oye papá, es que tengo frío. Ah, sí, ¿quieres esto? Ah, sí, aquí está. Ah, pero no tenía el cuidado que tenía mi mamá. O sea, de buscar bien cómo acomodarlo, ponerlo, era como, ah, sí, ahí está, para que ya te toques. O un ejemplo, en una ocasión le dije a mi papá, papá, voy a vomitar. Y mi papá, ¿segura? Papá, voy a vomitar. Ah, sí, ya voy, deja hacer con los pañales. Y yo, papá, y vomité todo. Estaba toda la bata, toda mi cama vomitada, y a mi papá, ay, Yasmin, pero es que, ¿por qué no me avisas rápido? Te estoy diciendo que iba a vomitar. No era en una hora voy a vomitar, era de un voy a vomitar ahora. Entonces, eso también ha sido complejo, y también el que mi papá ha sido muy grosero con mi mamá, la ha llamado de muchas formas, la ha insultado de muchas formas, y eso a mí, no. ¿En qué contexto? O sea, ¿por qué trata mal a tu mamá? ¿Qué tiene contra tu mamá? Pues yo diría que lo que le tiene es odio. Mi papá odia a mi mamá porque de manera egoísta no se quedó mi mamá únicamente para él. O sea, mi mamá decidió hacer su vida con otras personas. Incluso mi mamá me había platicado que mi papá en su momento le dijo, yo me voy a ir a vivir con esta persona en Estados Unidos, y pues nada más te estoy avisando. Pero como nosotros como hijos le dijimos, ah, sí, sin problema, el que dijo, ah, no lo voy a hacer. O sea, porque tengo entendido que él entendió pues ellos me están diciendo que si lo haga, pues no lo voy a hacer. Entonces, muy complejo eso. Eso te lo podría profundizar más mi mamá, pero pues. Pero esa es tu sensación. Ajá, sí, pero yo considero que sí odia a mi mamá por este egoísmo de decir, no es mía. O sea, o no sé cómo describirlo, pero así yo lo describiría. Esa es tu sensación. Sí, esa es mi sensación. ¿Y por tu hermano? ¿Qué sientes por tu hermano? Uy, es que también es complejo porque mi hermano también ha lastimado a mi mamá. Entonces, ¿En qué sentido? pues le ha dado la mano a otras personas en vez de a mi mamá. O sea, un ejemplo, mi hermano ha hablado mal de mi mamá con otras personas por darle, como las otras personas le han dado algo a mi hermano, él ha decidido, pues como ellos me están dando, pues voy a hablar mal de mi mamá, en vez de darle la buena a mi mamá, porque es su mamá y debería de hacerlo, pero no. Y también con esto de que te platicaba del dinero, pues nunca, de su parte nunca hubo, oye, agarré esto.
¿Hasta la fecha? Sí, no, hasta la fecha nunca, nunca, nunca. Y de hecho, nunca se le ha confrontado más que mi papá lo confrontó, pero sin, o sea, haz de cuenta que estábamos terminando de comer y a mi papá se le ocurrió pues ahora sí, Carlos, ¿por qué le quitaste tanto dinero a tu hermana? No, pues es que yo no le he quitado nada. Pero empiezan esas confrontaciones sin siquiera, o sea, sin siquiera decir, oye, vamos a platicar de esto, ¿qué pasó? O sea, fue así, de repente. Pero siempre lo ha negado. Nunca ha aceptado su responsabilidad. Y eso también, para mí, no es correcto. No es por el dinero, sino por el hecho de, pues ya lo hice, acepta lo que hiciste. O sea, es eso de no hacerte responsable de lo que haces o dejas de hacer, eso a mí no me gusta. A mí me molesta que las personas no sean así, que no tomen responsabilidad por algo que ellos cometen. Entonces, eso mismo ha generado como roces, fricciones entre él y yo, porque igual él, con esto de mi memoria, pues, él, en vez de decir, bueno, no tuvimos una relación buena antes porque pasó todo esto con mi pareja, de que te golpeé, todo, o sea, todo antes, pero ahora como no te acuerdas, pues vamos a hacer borrón y cuenta nueva. Exacto. Y no, para él ha estado alejado. Cuando un ejemplo me ha llegado a marcar, es como de, ¿dónde está mi mamá? Hola, ¿cómo estás? Ahorita te la paso. Se comunicaba conmigo si no se podía comunicar con mi mamá. Entonces nunca era como de, hola, ¿y tú cómo estás? Y acá, ¿y cómo vas con tu terapia? O cómo vas con las cirugías o así, o cómo te sientes. O sea, nunca, nunca. ¿Y eso qué te hace sentir? Pues como yo no he sentido, o bueno, no recuerdo el sentimiento de lo que es una hermandad, pues para mí es, pues, No te afecta en realidad. no. Y no, pero tampoco, al no afectarme, tampoco soy, tampoco tengo este sentimiento de ser una hermana. O sea, si hace algo, pero está haciendo esto por su familia o por las situaciones, es que está haciendo esto y esto está mal. O sea, yo lo trato como si fuera una persona más, no como un hermano. O sea, o no sé cómo, porque pues he leído sobre la hermandad y esto y sobre la complicidad de los hermanos y sobre el amor entre hermanos y sobre el que yo te respaldo en esto y yo no. O sea, yo no he sentido ese sentimiento de hermandad hacia él y es como de, pues, pues es que si pone el cepillo ahí y va acá, pues es que debería de ponerlo allá porque esto y esto y esto. No soy de esas de, bueno, es que no lo puso allá porque tal vez está cansado por esto o aquello, o sea, es como de, no lo puso allá porque esto y esto y esto, pero está mal en esto y esto y esto, o sea, le busco lo lógico, o sea, no lo emocional, o sea, no lo de un sentimiento de hermano, es más que nada lo lógico de decir, bueno, es que si está haciendo eso, pues debería de hacer esto y esto, o si está haciendo así, pues, ¿por qué está haciendo así? O sea, con mi mamá un ejemplo, pues, ¿por qué está haciendo así? O sea, si se supone que es su hijo, le debería de dar la mano a su mamá, no a las otras personas, así sea por dinero, por amor, por X situación, por X cosa, deberías de darle la mano a tu mamá, pero él no lo hace. Entonces, es un tema muy complejo. Ha ido mejorando con el paso del tiempo. Antes yo creo que era más de que no me hable. ¿Para qué le voy a hablar a una persona que ni siquiera me habla a mí? O sea, ¿por qué voy a tener un vínculo con una persona que ni siquiera me pregunta a mí cómo estoy, cómo me siento, cómo voy con mi cirugía? O sea, ¿por qué me voy a involucrar o por qué voy a tener este vínculo de hermandad con una persona que no demuestra ser mi hermano, ni demuestra ser una persona cercana a mí? Entonces, pues sí, ha sido un tema complejo, pero con el paso del tiempo, pues ya
yo creo que también de parte de él, pues ha visto que mi sentir de, pues no tenemos esta hermandad, no es porque yo esté siendo grosera o porque yo esté enojada con él o porque yo le reproche algo, sino porque realmente no lo sientes en realidad. No lo siento y no lo recuerdo. O sea, y yo creo que eso mismo él ya lo ha ido descubriendo poco a poco y ya ha hecho como de, bueno, le voy a preguntar cómo está o cómo se siente y ya ha ido mejorando en ese aspecto. Y yo tampoco es como de, pues me vale, no le hablo porque pues X persona no me importa. Sí, o sea, estás respondiendo bien. Ajá, estoy respondiendo a lo que él me da, o sea, a las herramientas que él me brinda, es como de, ok, entonces ya puedo empezar a sentir más este vínculo de hermandad porque tú ya me estás dando las herramientas de lo que debería ser este vínculo de hermandad. Oye, ¿y no te he hecho preguntas médicas? A menos que tú quieras platicar de algo médico, pero también me puedo imaginar que has de estar harta de hablar de cuestiones médicas. Pero respecto a ese tema, ¿hay algo que me quieras decir? Ejemplo, vivo con mucho dolor, me estoy recuperando de tal, porque ya nos platicó tu mamá que la pierna izquierda la estás fortaleciendo para que en algún momento seas candidata a prótesis, ¿no? Pero ¿hay algo más que nos quieras compartir de cuestiones físicas médicas? Pues creo que lo principal lo contó mi mamá, que fue que tuve el accidente en el cual me lesionó el cráneo y tengo una placa de 5x5 en el cráneo, tengo placas en los pómulos, tengo pernos en todos los globos oculares porque, o sea, en todo esto hay pernos que sostienen mis ojos y sostienen toda la estructura ósea de mi cara. También en el brazo tengo una placa de aquí para acá. En esta pierna tengo una placa de acá para acá. Y bueno, en esta pierna también tenía una placa igual de ese mismo tamaño. Y pues físicamente todas las cirugías fueron muy complejas para mí. El nacer en un mundo de dolor fue muy complejo porque para mí todo era nuevo. Entonces, ¿Hablas de un mundo de dolor físico? sí, Okay. sí, en un mundo físico porque cuando yo despierto esta conciencia de soy, soy una persona de que está aquí presente y y aquello, yo lo primero que conozco es el dolor físico por todas las cirugías, por todas las epidurales, por incluso esta pierna, mucho tiempo esta pierna no la pude ni flexionar. Yo gritaba del dolor, yo lloraba, yo gritaba, yo no podía flexionar esta pierna, pero para nada, porque de verdad me retorcía del dolor. Incluso por eso tuvieron que llamar a Clínica del Dolor para darme rescates de Bupre, que es un ¿Opioide? sí, de los más fuertes para controlar el dolor. Y pues el nacer para conocer el dolor, pues sí, fue muy cansado para mí. Por eso mismo cuando llega la decisión de la pierna para mí fue de sí, ya quítamela. Con un alivio. Sí, fue de ya quítamela ya vete ya. Porque para mí mi primer sentimiento, obviamente al principio no conocía que lo que estaba sintiendo era definido como dolor. Ya con esta curiosidad y todo este conocimiento que fui aprendiendo conforme leyendo y buscando los significados, entendí que era el dolor, pero yo pues empiezo a crecer en este tiempo con dolor, porque yo vivía, incluso al principio de mis cirugías, el reírme para mí era doloroso, me dolía aquí la placa horrible y era como de, no me hagan reír por favor, porque me duele, o llorar, no me hagan llorar porque es lo peor para mí. Sí, hasta los ojos te Sí. dolían seguramente. Sí, y entonces
Pues sí, físicamente ha sido un tema muy complejo para mí, el dolor, porque pues uno diría, ay, pues aguántate o no pasa nada, aguántate tú, o sea, de hecho un lema de clínica del dolor es, tú no debes de vivir con dolor, tú no debes aprender a vivir con dolor, tú no debes de decir, ay, ahorita me tomo la pastilla porque sí aguanto el dolor. No, eso está mal. Eso en, médicamente está mal. No deberías de hacer eso. No deberías de decir, ay, pues sí me está doliendo, pero me aguanto. No, eso está mal. Y yo aprendí pues a decir, no, me está doliendo, rescate de Bupre o rescate con con keto o ¿Ketorolaco? con ketorolaco, con tramadol. O sea, Tomas medicinas fuertes. sí. Y entonces, al llegar a la amputación fue Un alivio. un alivio, sí. Y cuando me la quitan, uno, no sé si fue porque ya había sentido más dolor anteriormente o porque ya estaba cansada, pero para mí la recuperación de la amputación ha sido muy sobrellevadora. Eh, Como otras personas que dicen, no, pues es que la sensibilidad está horrible o es que me duele mucho o así. No, Para ti no. no. O sea, yo creo que Para ti es una bendición. sí. Y para mí ha sido lo mínimo, cuando para muchas personas, no lo estoy minimizando y no estoy diciendo que todas las personas deben de sentir lo mismo que yo, no, 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 no. Pero para mí, por todo lo que he pasado, para mí la amputación ha sido lo menos doloroso que he pasado. ¿Cómo te dolía entonces? Sí. Quiero repetir una y otra vez que naciste hace aproximadamente año y medio y tienes 21 años. Así es. Y entonces tú fuiste a la escuela, estudiaste, aprendiste geografía, historia, ¿sabes? O sea, todas estas materias que aprende uno en la escuela, entonces tienes que aprender todo otra vez, porque si no te acuerdas ni de quién eras, no te acuerdas tampoco de cuestiones históricas, Sí, no, no. ¿no? O sea, de eso la verdad yo he tenido, es como de, no, pues es que el presidente dijo, ¿Qué es eso? ¿qué es eso? Pero por qué menciono esto? Porque tú estás descubriendo el mundo, sensaciones. Hace rato detrás de cámara platicabas la emoción que sentiste al ver granizo, porque para ti estabas viendo granizo por primera vez y estaba increíble lo que estabas viendo. Ahora, de todo esto que estoy diciendo, ¿cómo puedes? Es que es súper interesante porque es como dice tu mamá, eres una bebota, Sí, porque tus recuerdos empiezan hace año y medio, pero eres una mujer sí, desarrollada, cognitivamente, o sea, todo tu cuerpo, tu mente, todo es el de una mujer, pero como no recuerdas, pues esto tiene año y medio. sí. Y sí se tuvo que reconfigurar algo, dado que incluso tu manera de ser, como nos contaba tu mamá, es totalmente distinta. Incluso antes de tu accidente te habían diagnosticado con trastorno límite de la personalidad y hoy para nada. No No, tienes nada de todas esas características. no, de hecho, después de descubrir mi diario y leer todo esto, yo tenía depresión, ansiedad, una TCA y intentos de... Y hoy que leo todo eso, digo, pobrecita. O sea, porque incluso no hablo de la Carla de antes como yo, o sea, hablo como una persona más. O sea, yo digo, pues pobrecita, o sea, no me digo, ay, pobre de mí, no, es Pobre de ella. ajá, pobrecita de ella, porque ella es otra, o sea, ella es una persona que ha sufrido esto y aquello, pero yo no. Pero ¿y qué siente esta Carla de ahorita? ¿Qué siente por esa otra Carla? Leo y me cuentan y todo eso y siento pues mucho pesar y, y me revuelve en el estómago como de decir es que ¿cómo pudiste sentir tantas cosas
Y yo, Feas. ajá, y tan feas y a tan gran magnitud. Y digo, wow, o sea, me impresiona porque digo, o sea, me impresiona que hayas tenido diplomas del kinder hasta la preparatoria, que hayas salido en cuadro de honor, que hayas estado en la escolta siempre. Me impresiona que no te hayas podido desenvolver con amigos. Me impresiona que pues hayas sufrido bullying. Me impresiona que las niñas te dijeran, o sea, que te hicieran un poquito al lado porque pues no sé si les caías mal o X cosa, o sea, me impresionan muchas cosas que le pasaron a esa Carlita y es como de, wow. Porque además dentro de las cosas que mencionas y que también lo contó tu mamá, fue el trabajo que te costaba relacionarte y hacer amigos. Y la Carla que yo conocí entrando a mi casa es alguien que tiene habilidades sociales muy desarrolladas, eres súper agradable, súper extrovertida, platicadora, sonriente. O sea, yo no veo, porque esta es la Carla que yo conozco, Claro. yo veo a una Carla a la que le es hecho bastante sencillo de relacionarse con los demás. Sí, también es impresionante para mí porque es como de decir, qué triste que hayas sufrido bullying o que las niñas no te hayan hecho esto, que los niños no hayan querido ser tus amigos simplemente porque estabas siendo correctamente ética o porque estabas haciendo lo que en tu deber estaba, de un ejemplo, lo que decía mi mamá, de lo apuntabas en la lista y aunque fueran tus amigos, pues estabas haciendo lo correcto. O sea, pero como niños o como adolescentes, pues dicen, esa es la grosera. Ajá. Ella es Bueno, grosera, repite. ella es mala onda. Entonces sí, es complejo. Es, yo veo a la Carlita y digo, wow, o sea, Y hace unos minutos te preguntaba bueno, te mencionaba del tema de, ¿sabes historia, geografía? O sea, como que mencioné esas dos materias, pero bueno, hay muchísimas más. Pero la Carla de antes, que no tenía ganas de vivir, seguramente estaba bastante decepcionada del mundo también. sí. Hoy, esta Carla, ¿qué piensa del mundo? ¿Qué piensas del mundo? ¿En qué mundo vivimos? No, pues vivimos en un mundo caótico, en un mundo muy complejo, en un mundo con mucha maldad, pero también con muchas cosas buenas. La vida es maravillosa, la vida es de buenas y malas, la vida es de aprender de lo malo, así sea lo peor, porque siempre tiene un objetivo y siempre tiene un final mejor. Aunque muchas personas no lo vean así, aunque mucha gente piense que las cosas malas es como de, no, pues es que siempre me pasan cosas malas. Bueno, pero es que buscan un fin, o sea, no, no es con algo de decir, pues que te vaya mal, es para que aprendas ciertas cosas, para que mejores en ciertas cosas, para que te superes en otras cosas. O sea, yo amo la vida. Yo amo la vida. Sé que la vida es mala, pero también es muy buena. O sea, la vida tiene muchas buenas cosas, también muchas malas, pero es maravillosa la vida. ¿Sí entiendes que existe un balance? Sí. O sea, eres una persona que nació hace año y medio y tienes la sabiduría de alguien que nació hace 115 años. Pues eso intento con mi lectura. Y por último, ¿qué quieres para ti en un futuro? ¿En dónde te ves en 5 años? Yo en 5 años me veo ya con una prótesis, estudiando y trabajando. ¿Estudiando qué? Estudiando nutrición. Ok. Sí. ¿Por qué nutrición? Bueno, porque todos estos temas de la medicina, de los huesos, de el ayudar a las personas, me gusta mucho. Y me gustaría ayudar a muchas personas en un tema tan complejo aquí en México, que es la nutrición, porque igual tiene que ver mucho con la depresión. Entonces, por eso me gustaría mucho. Esta entrevista es tu legado. Te vienen cosas muy buenas, te vienen amigos, amores,
vienen cosas buenas, cosas malas, este balance de la vida que así es, el equilibrio entre lo bueno y lo malo. Pero ¿qué es más allá de algo tangible que es la educación, el ayudar? Tú tienes una sabiduría muy chistosa porque yo creo que hay una parte de tu cerebro que, o sea, no recuerda, pero sabe que Carla antes sufrió mucho y Carla ahora ama la vida. Y si te fueras a morir mañana, porque estuviste muy cerca de morir, por eso naciste hace 1 año y medio. Sí. Si te fueras a morir mañana, ¿qué sería lo último que le dirías al mundo? ¿Cuáles serían tus últimas palabras? Uy, que el 1% ya es mucho.